En Radio Intereconomía, La Singladura. Un intercambio de ideas, un camino por emprender, un viaje comercial hacia el horizonte. La Singladura, con Mamen del Ojo y Raúl Losánez. Empezamos este nuevo recorrido radiofónico de hoy, viernes 15 de noviembre, en el que vamos a hablar, como siempre, de ocio, cultura, entretenimiento y ciencia también. Hoy mucha ciencia. Y más ciencia con Pilar Mateo, que también estará con nosotros conversando un poquito. Esta doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia, pues que ha recibido todos los premios habidos y por haber. Seguimos en La Singladura y seguimos hablando un viernes muy científico. Nos ha salido y muy femenino, nos ha salido así, ha sido espontáneo. Yo insisto, y muy nostálgico. Y muy nostálgico, tú estás más nostálgico que científico y femenino. Y vamos a hablar, pues con una investigadora, una de las 100 mujeres líderes en España, ha sido elegida este año, es Pilar Mateo. Y dar todo el currículum de Pilar Mateo estaríamos, pues, la verdad es que no acabamos. Es doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además, entre otras muchísimas cosas, es doctora honoris causa por la Universidad de Anáhuac de México. Pilar Mateo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué hablamos con Pilar Mateo? Aparte porque nos interese hablar con un científico, siempre en La Singladura. En este caso vamos a hablar, pues por una pintura que ha desarrollado Pilar, que se llama pintura INESFLY, y que permite luchar contra muchísimas enfermedades, pues que causan mucha mortalidad en determinadas zonas del planeta, como es, por ejemplo, el mal de Chagas o el dengue. Antes de hablar de la pintura, ¿por qué concretamente se puede luchar con ella contra estas enfermedades? ¿Cómo se transmiten estas enfermedades? Bueno, realmente, aunque aparentemente es una pintura, es mucho más sofisticado. Sí. Es un tema de microencapsulación. Claro, por eso prefería explicar primero, Pilar, qué enfermedades son las con las que se puede combatir con esto, y luego explicar exactamente que no se trata de una pintura insecticida, y ya explicamos qué es exactamente INESFLY. Es muy importante porque aparte yo empecé con una pintura y ahora tenemos 7 patentes, tengo las patentes prácticamente en 7 familias de patentes en 100 y pico países. Entonces ya no solamente es, hay muchas más cosas, porque las enfermedades endémicas, como la malaria, el dengue o el Chagas, que llevo ya tantos años trabajando en ellas, son enfermedades donde la transmisión es de un insecto o un vector, en el caso de la malaria un mosquito, el anófeles, en el caso del dengue otro mosquito que se llama Aedes, y en el caso del mal de Chagas son unos chinches de la familia de los triatomas, y que cada uno pues afecta de una forma diferente. Tiene la picadura, transmite una enfermedad diferente, pero que al fin y al cabo es por la transmisión del insecto que pica a una persona que antes está infectada, y entonces él mismo se hace transmisor a otras picaduras de otras personas. Y lo que pasa es que evidentemente el problema está muy asociado a la pobreza. Yo llevo 17 años de mi vida, que se dicen pronto, viviendo en la selva, en el Chaco boliviano, en Bolivia. Ahora es un momento importante porque la tecnología, yo puedo decir que es fenomenal, que es buenísima, pero las cosas, cuando decides hablar de enfermedades, tiene que haber una constatación científica. Puede haber una empresa que mañana se le ocurre, desgraciadamente, y lo hay, y eso está muy mal, personas que de repente dicen, se ha sacado una pintura, yo tengo que fabricar pinturas, voy a sacar una pintura insecticida, y no se dan cuenta que tú puedes hacer una pintura insecticida para una cucaracha y tener cuidado si no lleva una microencapsulación, y si lleva microencapsulación en mi patente y no lo puedo hacer, pero puede ser peligroso. Pero cuando hablas de una enfermedad tienes que constatarlo, y esos son protocolos internacionales de tiempo, donde tienes que hacer las fases de toxicología, epidemiología, y que son muchos años, y que es como un medicamento, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, pero intento luchar contra insectos de 6 patas y de 2 patas también, que son los más peligrosos, ¿no? Que son los que realmente no dejan que avancen las cosas más rápidas. Vamos a explicar exactamente qué es INESFLY, exactamente, qué diferencia tiene con lo que tú decías, con lo que se llaman pinturas insecticidas.
Bueno, la tecnología nuestra es una tecnología de microencapsulación polimérica. Lo que se tiene que poner son, para tratar los insectos que están enfermos, como los que se tratan también aquí o en la agricultura, son con biocidas, pero hay un tema que los biocidas no tienen persistencia tanto para cuando estás trabajando en lugares donde la picadura y los insectos son todo el año, no solamente una temporada de 2 o 3 meses, y por lo tanto los insecticidas no tienen la suficiente persistencia y hay que dársela. Yo no he inventado ningún insecticida o biocida, están en manos de las grandes multinacionales. Lo que yo he hecho ha sido cogerlos, microencapsularlos y hacer que tengan una persistencia, pero además con otra cosa muy importante, que cuando abandonan la microcápsula atraviesan un cuerpo, en el caso de la pintura, que son carbonatos y dióxido de titanio, y sale degradado de tal manera que a la persona no le afecta. Eso es muy importante. Eso es la parte más importante, eso es lo que hace la microencapsulación. Que la diferencia con una pintura insecticida, metes el insecticida, tienes el insecticida y no deja de ser un insecticida más. Entonces, bueno, pues está la persona en contacto con productos que si no conoces el tema de las enfermedades puede ser peligroso. Y entonces aquí lo que hacemos es, hacemos proyectos integrales. Yo el otro día estaba hablando precisamente de que yo no vendo ningún biocida, no vendo ninguna pintura, lo que vendemos son soluciones. Porque las enfermedades endémicas están muy asociadas a otras muchas cosas. Es más, fijaros vosotros que la malaria, que la conoce todo el mundo porque suena, porque tiene mucho glamour, porque detrás hay muchas investigaciones, es una enfermedad que se erradica, el paludismo se erradica en España en 1964, la Organización Mundial de Salud declara libre de malaria a España. Entonces, ¿cómo nos van a preguntar si sabemos o no sabemos hacerlo si ya lo hemos hecho hace 50 años? ¿Y cómo se hace? Con un tratamiento del insecto, que en aquel momento se utilizaba DDT, ojo, todavía la recomendación de la OMS en muchos países, desgraciadamente, es la utilización del DDT. Pero es la utilización del DDT, que es el tratamiento vectorial. La segunda parte importante es el tratamiento clínico, es decir, que si se daba tratamiento clínico hace 50 años, algo habrá que hacer. Y la tercera y muy importante para mí es la educación en higiene y formación en salud. Es decir, España, la gente era pobre, pero tenía sus cosas limpias. Y eso es muy importante, está muy asociado a las enfermedades. Por eso las enfermedades endémicas que vive la mitad del planeta, que coinciden que están en el hemisferio sur, se mueren porque está muy vinculada a la pobreza, a la suciedad. Entonces, difícilmente hablar de una enfermedad desde el punto de vista de la enfermedad, y esa es mi lucha, se van a acabar los problemas. Hay que empezar a hablar de las personas que sufren esas muchas enfermedades. Y bueno, y esa es mi lucha con mi brocha de pintura y mi brocha de ilusión. Oye, ¿y en qué fase está Ines Fly? ¿Está ya...? Pues sí, es en un momento súper importante, porque mientras yo estaba viviendo con la selva y pasándolo fatal porque no venían a evaluarme, porque yo no puedo hacer las publicaciones, tenían que hacer los científicos de prestigio, que estamos trabajando casi con 90 científicos en todo el mundo en este momento. Pues estaban sacando resultados muy importantes en malaria y se publicó ya hace 2 años en el Malaria Journal, la fase 1 y 2, ahora estamos en fase 3 publicándose, y el momento es tan importante que la tecnología ha sido tan importante para África, que estamos montando una planta de 10.000 metros cuadrados en Ghana, y en este momento aquí en España estoy terminando ya un laboratorio de investigación muy importante para práctico de enfermedades, y un centro de microencapsulación, que de aquí van a salir las microcápsulas para todo el mundo. Y lo importante, que yo creo que es importante, como una tecnología puede generar trabajo en el norte y en el sur, ¿no? O sea, yo creo que eso es un proyecto precioso, de que hemos triplicado la plantilla aquí con investigadores, y en África en menos de un año habremos colocado entre 450 a 500 trabajadores en la planta. Entonces, el desarrollo es el trabajo, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos, ahora hay gente que quiere montar fábricas en África, que está muy bien, hay otros que quieren vender en África, que está muy bien, pero nuestra tecnología va a ser un modelo precisamente de norte y sur unidos por una tecnología, así que estamos en un momento que espero que vengáis aquí a la inauguración, estáis súper invitados. Vamos, a ver si podemos, porque Raúl y yo solemos estar aquí atados con cadenas a este estudio. O no es un horario compatible. Un horario compatible, y ahí estamos. A la hora que hacemos la inauguración, de día, de noche, como estamos conectados con todo el horario de todo el mundo, cuando queráis, de día, de noche, de madrugada, cuando queráis. Una cuestión que me surge, obviamente estas enfermedades endémicas, bueno, se dan, como os he dicho, en países pobres, donde la pobreza, bueno, pues llega a niveles que no nos hacemos a la idea
estando aquí tranquilamente en España. El coste de aplicar este tipo de INSFLY o lo que cualquier otro método para estos países, para los gobiernos de estos países puede ser muy importante. ¿Son capaces de afrontar estos gastos? Bueno, yo creo que precisamente es por la decisión que tomé. Primero, yo llegó un momento que estaba ahogada. Yo ya no podía salir adelante porque tantos años sin vender, simplemente lo que hacíamos era proyectos y nosotros todo lo dedicábamos a esto, pues evidente, y además dedicándome a los más pobres que evidentemente no pueden comprar. Y además aquí, para que te hagas un producto, una idea, uno de los productos que utilizo, que es parte de la patente, que se llama el regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento de los insectos, que solamente afecta al insecto, su ciclo reproductivo, a mí me cuestan aquí casi 3.000 euros. Sin embargo, en África el mismo producto son 50 o 60 euros. Entonces, ¿por qué? Porque soy la única que lo utiliza, porque lo microencapsulo entonces con muy poquito. Entonces, es muy difícil. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer en África y va a llegar a todo el mundo. Y sobre todo, lo que es importante, que no se puede comparar con una pintura. Lo que hay que comprar es, primero, que evitas que las picaduras, que no tengan que poner insecticida, que te costaría pintar una casa más poner 4 o 5 veces o 20 veces insecticida, más luego que no te tienes la enfermedad, y por lo tanto hay que sumar todo ese coste-beneficio que van a tener los países con proyectos, y que son proyectos que vamos a empezar muy grandes en diferentes países. Pero sobre todo la parte social. Yo no quiero estar vendiendo pintura, yo lo que quiero es que se solucionen los problemas y que podamos vender pintura pero normal y corriente, porque ya no exista la malaria. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si te pregunto cuántas vidas se pueden salvar aplicando INSFLY. Bueno, pues yo te podría decir que si yo te preguntara a ti, a vosotros os preguntara, o si fuerais unos niños, yo os preguntara, oye, si una enfermedad que te la transmite el insecto, ¿cuál sería la mejor vacuna? Lo normal sería, pues que no me pique el insecto. Claro. Entonces, esa es la respuesta. Eso es la respuesta. Bueno, pues la verdad es que INSFLY solo aporta ventajas, y sobre todo si se van a salvar, pues muchísimas vidas. Aporta las mejoras de la no contaminación por insecticida directamente al organismo humano. Muchísima suerte, Pilar Mateo. Pues muchísimas gracias. Que logres lo vais a ver por aquí también vamos a salir ahora, vamos a salir también aquí en España, así que vais a ver cosas muy importantes, porque para los alérgicos es fundamental, es una cosa que desaparecen, tú te quitas el problema y desaparece la reacción alérgica, pero a partir de las cucarachas tenemos proyectos en proyectos en ciudades como Zaragoza, con resultados en alcantarillas que ya desaparecen. Es que no es que empieces a ver las muertes, es que ya se controla su ciclo, y así que pienso, como os decía, dar brochados contra los bichos de 6 patas, y si me dejan, algunos de 2 patas también la podría utilizar. Que a veces hay alguno de 2 patas que es para darle con el periódico. Estoy con el micrófono también. Muchísimas gracias, Pilar Mateo, por haber atendido. Muy fuerte, a todos vuestros oyentes también. Y muchísima suerte. Gracias. Hasta siempre. Chao.